no se hace y es que comúnmente vemos personas que sabiendo que hay leyes, sabiendo que hay normas, la gente, decimos en Colombia, se las pasa por la galleta, es decir, se las salta. Entonces nosotros decimos, ve, pero si la norma existe, si la gente sabe que robar es malo, que matar es malo, que hacerle malo mal al vecino es malo, ¿por qué nosotros lo seguimos haciendo? Yo tengo una posición como psicólogo y es que es imposible garantizar derechos humanos cuando hay odio en el corazón. Entonces, en mi experiencia profesional, me he dado cuenta de que muchas personas atraviesan procesos de educación en derechos humanos y un caso específico, una persona que yo conocí que hizo un diplomado en derechos humanos muy especializado y cuando salió muy furioso, le entregaron su cartón, él se fue para otro lado y llegó y rompió el cartón y dijo, ya no se le puede pegar a esos, y ya se imaginarán lo que dijo. Entonces, a mí eso me causó mucho sentido. Se formó en derechos humanos, pero sus pensamientos, sus emociones siguen siendo de odio. Entonces, estas posiciones es necesario atenderlas comprendiendo cuáles son inicialmente esos problemas que tenemos en las aulas, qué tipo de competencias debemos enseñar realmente en cualquier concepto pedagógico, bajo qué medios o con qué mecanismo lo vamos a hacer y cómo nosotros desde un concepto de liderazgo podemos transformar esto. Estas representaciones socioculturales de la violencia, que son las que constantemente estamos viendo en la música, en las familias, en la religión, en las escuelas, en estos conceptos de autosuperación, es decir, lo que hoy hace que la gente se odie a sí misma. Con base a eso, pues es pertinente reconocer que cuando nosotros tenemos un grupo de personas en un aula, y recuerden que pueden hacer las preguntas, al final voy a dedicar un espacio para las preguntas que ustedes tengan, igual voy a tratar de ser breve por cuestión del tiempo, pero cuando nosotros tenemos un escenario pedagógico, no puedo pretender que yo voy a llegar de una vez con las estrategias si no conozco a ese grupo. Entonces, una de las primeras características de lo que vamos a abordar hoy en neurociencia es que para comprender cuáles son las estrategias de neuroeducación que vamos a utilizar, yo debo conocer esas personas. Y esas personas tienen unas características diferentes, es decir, los grupos poblacionales en los cuales yo voy a intervenir tienen unas necesidades, pero estas necesidades pueden ser de orden emocional, de orden cognitivo, de orden cultural, de orden socioeconómico, es decir, adentro de las cabezas de las personas hay diferentes necesidades socioemocionales insatisfechas. Segundo aspecto, los contextos de enseñanza influyen mucho en el aprendizaje de las personas y en las emociones que se puedan experimentar. Entonces, por eso vamos a abordar tres pilares de la educación para los derechos humanos y yo les voy a explicar con base a unos principios cómo podemos utilizar estrategias para garantizar estos tres pilares. Entonces, los contextos de enseñanza inciden mucho, de dónde vienen los estudiantes, las condiciones, la iluminación, la arquitectura, todo eso influye. Tercero, que las personas tienen paradigmas socioculturales, representaciones socioculturales, es decir, cada persona en especial ha sido formada bajo un concepto de carácter diferente, diferentes experiencias de vida, diferentes emociones, diferentes situaciones. Y por último, cuando yo he hecho un diagnóstico de estas tres cosas, ahí sí digo, ¿qué voy a hacer? Dependiendo las problemáticas que tenga mi grupo de trabajo. Entonces, atendiendo esto, pues tenemos que reconocer que en nuestras aulas tenemos unos problemas que son algo complejos. Estudiantes que se duermen, estudiantes que se duermen o porque estén aburridos o no haya focos de atención, o porque estén trasnochando, no estén descansando muy bien. Esto lo vemos en las universidades comúnmente. Gente que trabaja y llega cansada. Estudiantes que no asisten porque están desmotivados o tienen otros problemas, o se están enfrentando a problemas de bullying, o se están enfrentando a problemáticas diferentes. Estudiantes que no comprenden
lo que se les está diciendo, porque la forma en la que se les está enseñando no es la que es acorde a su dinámica y función cerebral. Cuarto, estudiantes que viven confundidos, que no se conocen, que no saben para dónde van, estudiantes sin propósito, estudiantes que se aíslan, que no quieren convivir con nadie, que tienen problemáticas de convivencia. Y Guillermo es el estudiante que toda la vida se sienta en el mismo puesto. Guillermo fue un estudiante que estudió conmigo, siempre estuvo en el mismo puesto, estaba allá atrás y él nunca habló con nadie, nunca socializó con nadie, él no sabía socializar y en el grado 11 una profesora lo llamó para, para que pasara a leer al frente del público y Guillermo del susto hizo una enuresis en frente del salón. Entonces, eso a mí me causó mucho sentido y digo, ¿cuántos Guillermos hay hoy en nuestras aulas? Que no socializan, que no comparten, que no prenden sus cámaras, que pasan de agache, como decimos acá coloquialmente, y pues unas situaciones que nosotros a veces no comprendemos, como puede pasar en algo que yo llamo el Distrito 3. El Distrito 3 es estas ciudades donde hay drogadicción, donde hay violencia, donde hay maltrato infantil, donde hay violencia sexual, donde hay corrupción, donde hay abandono, donde hay abuso de la fuerza, es decir, donde hay unas múltiples problemáticas que a veces nosotros no comprendemos. Estos problemas invisibles es necesario reconocerlos en el sentido de saber cómo nosotros podemos fomentar una educación para los derechos humanos basada en la neurociencia. Sin embargo, es pertinente reconocer que después de que un estudiante atraviese el aula, nosotros no sabemos si ese estudiante está enfrentando un cáncer terminal, si ese estudiante esté siendo abusado sexualmente en la casa, si haya comido o no haya comido, si esté siendo víctima de violencia en muchas cosas, si tenga una depresión, una ansiedad o cualquier otro trastorno mental, o si tenga situaciones en las que sienta que está solo. Por eso, entonces nosotros vemos que en las aulas hay personas que tienen trastornos mentales y no lo sabemos, problemas físicos de salud física y no lo sabemos, que estén atravesando situaciones difíciles en su casa y que también estén siendo expuestos a un bullying o a muchas situaciones. Dado esto, estos tres pilares de la educación para los derechos humanos consisten en que yo, como educador, a pesar de las limitaciones que tenga el sistema educativo, debo propender por encima de unas notas, por encima de un currículo, por encima de cualquier cosa, a garantizar en el aula la dignidad, el bienestar y la convivencia. Es decir, ayudar a que este estudiante cambie la percepción de sí mismo para que la percepción de ese mundo no sea amenazante y posteriormente no haya un futuro incontrolable. Entonces, alimentar a través de unos elementos o unos factores, digo yo, unas competencias para la vida, que haya estudiantes con propósito, que de cierta manera se motiven a ir a un aula de clase, se sientan bien en ese espacio, tengan derecho a una participación activa en el aula, tengan derecho a, digo yo, a practicar todos estos principios, estos valores y estas cosas que se nos predican en la educación, a practicarlos en el aula. Y nosotros no podemos olvidar que en el concepto de la neurociencia, pasemos de la psicología a la neurociencia, en la psicología se habla de que los pensamientos nos llevan a las emociones y las emociones a la conducta. Mi línea como psicólogo cognitivo-conductual se refuerza con la idea de que yo tengo que empezar desde la educación a cambiar estas percepciones mentales, pero también influyen mucho en estas percepciones mentales que tengo yo como educador. En este orden de ideas, es pertinente pasar por cambios de percepciones negativas que haya frente a la autoridad.
frente a la disciplina, frente al rol del educador, frente al rol que tengo hacia sí mismo para posteriormente tener mejores percepciones hacia los demás. Entonces, estos cambios de percepción no funcionan con simples cátedras, ni con simples logos o carteles pegados en la pared, sino que esto requiere de un cambio cultural. Y cuando yo hablo de cultura, recuerden que estoy hablando de hábitos y de costumbres que se viven en el día a día. El odio puede constituirse en una cultura cuando todos los días se odia, cuando todos los días se elevan mensajes de odio hacia los demás, cuando hay esquemas de estructuras de poder en el aula que son negativos. Entonces, dado esto, esta cultura también se puede transformar en una cultura de paz en el aula, pero para ello se requiere el hábito y la costumbre, que es lo que va a hacer que en nuestro cerebro haya una plasticidad cerebral. Entonces, este concepto de plasticidad cerebral funciona cuando realmente yo empiezo a hacer procesos juiciosos basados en la ciencia y no simplemente pretendo llegar a un aula a decirle a alguien que sea buen ciudadano, buen profesional, buen padre de familia, si adentro hay situaciones que biológicamente y cognitivamente hacen que esa persona se comporte de determinada manera. Dado esto, es pertinente reconocer que para que haya ciudadanos responsables en un aula de clase, primero hay que empezar a hacer trabajos juiciosos donde se atienda todo esto que yo hablaba de necesidades psicoemocionales, la dignidad de la persona, la forma en la que se siente y el mecanismo de acción y participación en el cual él está interviniendo. Esto es realmente la educación para los derechos humanos. La educación para los derechos humanos no es enseñarle derechos humanos a las personas, sino practicar los derechos humanos en las aulas para que primero se trabaje en unos autos que los vamos a ver a continuación y posteriormente los comportamientos, las conductas, las actitudes sean producto del sentirme en bienestar. Entonces, aquí hay una importancia. No se trata solo de enseñar derechos humanos, respete al otro, sino que atienda unos temas donde hay bienestar, donde hay salud física, donde hay salud mental, donde hay unos elementos que son los que me habla la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la Organización Mundial de la Salud en 1994 saca un concepto de habilidades para la vida y posteriormente una actualización en el 2003 que son las competencias FRES, donde se dice que las instituciones educativas que garantizan competencias emocionales ligadas a esta gestión del estrés, de sus propios problemas, unas competencias cognitivas orientadas a la resolución de problemas y unas competencias sociales ligadas al poder compartir con los demás, es donde hay unos efectos de salud integral en las personas. Entonces, si nosotros analizamos eso, yo llevo cerca de 8 años orientando educación emocional y he comprendido de que la educación emocional constituye un elemento fundamental en la vida de las personas para su convivencia. Sin embargo, cuando esto no es hecho todos los días, es decir, cuando solo se hace en una clase, pero no se hace en la familia, no se hace en la escuela, pues es un poco más complejo que la persona pueda tener un foco de atención hacia lo que está haciendo. Entonces aquí es pertinente reconocer que no es solo que la persona aprenda a gestionar emociones, aprenda a resolucionar problemas, aprenda a comportarse con los demás, sino que entienda y comprenda el para qué y el por qué en un aula de clase hay que convivir y hay que compartir de otra manera. Pero esto es, digamos que es un poco utópico en el sentido de que no reconozcamos cuál es el medio y cuál es el fin. Entonces, un segundo elemento importante a reconocer cuando hablamos de neurociencia, cuando hablamos de neuroeducación, es que el educador debe saber qué competencias transversales debe desarrollar en un aula de clase a través de la didáctica
y qué mecanismos, es decir, qué estrategias didácticas él puede implementar para que haya estos procesos de neuroplasticidad en el cerebro. Entonces, fin y medio. Desde esta consideración, el fin esencial, ¿cuál es? El fin esencial es que las personas adquieran competencias, habilidades psicoemocionales que estén ligadas a la neurociencia, a la educación emocional, a lo que me dice la Organización Mundial de la Salud. Y la neurociencia, la neuroeducación es el caminito, es el carrito, es el camión, es el bus con el que yo voy a llegar a ese mecanismo. Pero no es posible diseñar estrategias si no hablamos un poquito de la importancia de esta neurociencia, de estos principios, de estas posturas que algunos autores nos han dicho. Y a lo largo del Congreso, pues se ha hablado mucho de ello, pero yo lo voy a hacer desde unas apreciaciones un poco más armónicas. Entonces, para comprender cómo aprende un cerebro en el aula y cómo es posible que él se sienta bien para poder desarrollar esas competencias que nosotros necesitamos para estar en bienestar, es necesario recordar algo que nos dijo Stanislas de Haye. Él tiene un libro que se llama Cómo aprendemos y esos principios yo los extraje de ahí porque habíamos revisado otros principios, incluso en Keynan Kane. Keynan Kane nos hablaba de 12 principios, Jesús Guillén nos habla de otros, pero esto de pronto me ayuda a tener un poquito más de foco en el sentido de que una clase tradicional en sí no es suficiente para que yo pueda resolver esos problemas invisibles que vimos anteriormente. Pare de contar. Entonces, de Haen, ¿qué nos dice? Que para que un cerebro pueda aprender bien o una persona pueda tener este foco de atención óptima, lo primero que requiere es estar alerta. Es decir, si el cerebro no presta atención a algo, él no va a aprender. ¿Cómo relacionamos esto en la vida? Cuando alguien va por la calle y ve que pasa un accidente, pues inmediatamente voltea y la curiosidad le gana y va y mire. Entonces dice, no, es que esa gente es chismosa. Yo digo, no somos chismosos. Primer principio, nosotros tenemos un cerebro que siempre está alerta porque está pensando en sobrevivir, que sabe a qué prestarle atención y sabe cómo procesar la información. Así de sencillo. Está diseñado para aprender. Pero si no hay curiosidad, si ese cerebro no presta atención, no le importa eso, pues él no va a aprender. ¿Esto cómo lo llevamos al aula? El estudiante no aprende si no quiere aprender. Así de sencillo. Si usted puede tener el mejor profesor, pero si a él no le interesa, si él no ve en eso algo importante para su vida, lo desestima y se concentra en otras cosas. Segundo, el cerebro necesita de compromiso activo para aprender, es decir, él necesita procesar muy bien esa información. Entonces no es lo mismo poner al estudiante a leer un libro de 300 páginas y mañana traerme un ensayo hecho con IA, porque eso es lo que hacen, a decirle, analízame este párrafo, describe qué emociones quiere expresar el autor, en qué pensaba el autor, usted qué opina sobre eso y elabóreme una propuesta. Es decir, en un pequeño texto, yo puedo hacer que el estudiante cree, innove, tenga pensamiento crítico, reflexión. Es decir, el cerebro involucra procesos emocionales, procesos cognitivos y procesos de acción. Entonces, cuando yo solo me limito a que lea por leer y no procese en profundidad sin integrar sus emociones, su cerebro y su cuerpo, no va a aprender. Tercer gran principio, el error es productivo. El feedback es necesario en un aula de clase porque el cerebro evolutivamente está diseñado para equivocarse y aprender, equivocarse y aprender. Por eso nosotros tenemos recuerdos emocionales de cosas desagradables, pero también de cosas agradables. Porque en el proceso neurofisiológico de la emoción, el cerebro asimiló esas experiencias de vida como algo importante para su supervivencia. Entonces, cuando el estudiante se equivoca y vuelve y lo hace,
ahí hay un criterio de éxito. El cerebro aprende a través del ensayo y el error. Y cuarto, que el cerebro necesita descansar para aprender. Entonces, el cerebro necesita liberar recursos constantemente para aprender y un cerebro cansado en un aula no aprende. Entonces, si nosotros no utilizamos estrategias para que el estudiante pueda descansar un poco en el aula, posiblemente vaya a haber inconvenientes porque cognitivamente el cerebro no da más y está fundido. Claves en el aprendizaje. Recuerde que pueden hacer sus preguntas y después las respondemos. Desde una postura un poco más amplia, Jesús Guillén, Ana Forés, Francisco Mora, algunos autores nos han hablado de algunos principios. De todo eso que nos han hablado algunos autores, yo decidí reunir eso en 3 puntos claves de lo que es la neuroeducación. Recuerden que la neuroeducación es una ciencia que integra otras disciplinas como la psicología, la pedagogía y las neurociencias. En este orden, la neuroeducación es una propuesta flexible, positiva, optimista, que tiene como finalidad beber de estas otras disciplinas para que el estudiante adquiera competencias para toda la vida. Cuando yo estoy hablando de una competencia, estoy hablando de algo que yo a través del hábito y la costumbre constantemente lo aprendí a hacer bien. Como podemos cepillarnos los dientes, aprender a comer, aprender a jugar fútbol, aprender a montar bicicleta, aprender a saltar lazo. Es decir, las competencias psicoemocionales de las cuales yo hablé anteriormente, de orden emocional, cognitivo y social, requieren de un proceso de entrenamiento para que haya un proceso de aprendizaje. Pero este proceso de aprendizaje no funciona cuando no hay una conexión entre lo que yo siento, entre lo que yo pienso y entre lo que yo hago. Entonces, cuando hay emociones de cualquier tipo en un aula, cuando hay cerebro, es decir, cuando hay procesos cognitivos, funciones ejecutivas en un aula, y cuando hay cuerpo, cuando yo siento, cuando hay sentidos en un aula, ahí hay algo que es un aprendizaje mediado por la conexión. ¿Y cómo podemos interpretar eso? Una forma eficiente de reconocer cómo yo logro desarrollar emociones, cerebro y cuerpo en un aula, yo lo asocio con la gema. Pero esa gema no es esa gema con G, la gema, la joya preciada, sino una gema significativa que nos ayuda a comprender que cuando hay juego, emociones, movimiento y arte en un aula, inmediatamente hay funciones ejecutivas y otras habilidades psicoemocionales. Entonces, de todos los principios se ha llegado a la conclusión de que cuando hay emociones agradables, desagradables, cuando hay diversión, cuando hay buen clima escolar, cuando hay juego, cuando hay sorpresa, cuando hay ejercicio en un aula, ¡pum! Empieza a haber conexión entre estos 3 elementos. Pero también cuando se cuentan historias, cuando hay curiosidad, cuando hay innovación, cuando hay creatividad, cuando se integran esos procesos cognitivos básicos y superiores, cuando hay funciones ejecutivas como la memoria de trabajo, el pensamiento flexible, el control inhibitorio, esto me ayuda a que haya estas conexiones. Cuando hay cooperación, cuando hay movimiento, cuando hay estímulos, cuando hay teatro, cuando hay baile, cuando hay arte, hay una integración. Entonces no solo nos quedamos en una memoria donde yo tengo que aprender cosas para olvidar después, sino que hay unos procesos de interacción socioemocional, digamos de esta manera, en las aulas, que es posible desarrollarse cuando yo empiezo a diseñar estrategias. Y por eso es pertinente que yo reconozca que el desarrollo de estas habilidades psicoemocionales, funciona selectivamente porque yo puedo decir, en cualquier momento yo les quiero enseñar
autoconocimiento, autorregulación, o a través de una sola estrategia yo puedo integrar muchas cosas en el desarrollo socioemocional y psicoemocional de nuestros estudiantes. Entonces, pongo un ejemplo. El teatro, yo trabajo mucho con sociodramas. Al finalizar, yo les voy a mostrar unas clases de neuroeducación para que ustedes sepan cómo paso a paso pueden integrar todo esto que estamos viendo ahorita. Pero el teatro, se ha comprobado que el teatro es la mayor estrategia para desarrollar muchas cosas que nosotros, o muchas problemáticas que estamos presentando. ¿Y por qué lo digo de esta manera? A través del teatro, yo puedo garantizar la cooperación. A través de la cooperación, yo puedo generar la empatía. A través de la empatía, yo puedo forjar los valores. Pero a través del teatro yo puedo desarrollar habilidades comunicativas de orden verbal y de orden no verbal. A través del teatro yo puedo desarrollar competencias emocionales de autoconocimiento, de autorregulación y de automotivación. Pero a través del teatro yo puedo desarrollar funciones ejecutivas como la memoria de trabajo. ¿Por qué? Porque aprendemos libretos a través de un guión. Podemos integrar el pensamiento flexible, que es la capacidad de improvisar. ¿Por qué? Porque si mi compañero se equivoca o yo me equivoco, se me olvida el libreto, yo puedo improvisar. Y podemos integrar el control inhibitorio también, porque yo tengo que aprender a ser paciente, a regular mis emociones antes de pasar a un escenario o en el mismo escenario, o aprender a esperar mi turno. Y si vemos en este orden, en este sentido, ya vamos a empezar a hablar un poquito más específico de esas competencias que podemos desarrollar y cómo. No basta solo con que yo haga las cosas, con que yo aprenda a arreglar un computador, con que yo aprenda a utilizar un arma de fuego, con que yo aprenda a manejar un proceso, una máquina. Si antes de eso no ha habido un proceso de dinámica social en mi cabeza. Entonces aquí es pertinente reconocer que los currículos deben ir organizados desde la neurociencia, que la pedagogía, la didáctica que use el docente debe ir organizada desde la neurociencia, que las estrategias que él va a empezar a implementar deben tener un orden de dinámica social en la cabeza del estudiante. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque yo evidencio currículos donde los muchachos solo hacen, solo hacen, solo hacen, solo hacen. Y entonces se vuelven individualistas, basados en la competencia, entonces nunca comparten con nadie, prefieren trabajar solos, no les gusta escuchar las opiniones de las demás, de los demás, no toleran la frustración, no saben cómo expresar sus emociones ante una inconformidad, no aceptan críticas. Entonces, este proceso de dinámica social comprende o parte mejor del sentirme bien para comportarme bien, del pensar bien para sentir bien y poder actuar bien, no de actuar para después planear y por último resultarme arrepintiendo, que son los procesos sociales que vemos en la calle. Personas volátiles, personas que no saben gestionar sus impulsos, personas que creen tener la razón en todo, pero que creen que no, que en su mundo no hay nadie más. Entonces, estas conexiones es posible llevarlas a cabo cuando yo ya conozco las estrategias. Entonces, hasta acá voy a hacer un breve repaso. Tenemos unos problemas que son de aprendizaje, pero que también son de comportamiento, que también son de salud mental, que también son de adicciones, que son problemáticas que están ligadas al tejido social donde vive el estudiante. Que para atender esas problemáticas yo debo hacer unos diagnósticos, evaluar cómo están los contextos de enseñanza, comprender qué es lo que piensan las personas para así diseñar estrategias. Que para diseñar esas estrategias hay que comprender cómo funciona el cerebro, que la neuroeducación nos aporta unos elementos importantes desde muchas aristas,
donde se vinculan las emociones, el cerebro y el cuerpo. Entonces, aquí lo que vamos a empezar a hacer es comprender cómo nosotros en el aula podemos solucionar sin tanta complejidad esos espacios. Yo les había hablado de tres pilares importantes en la educación para los derechos humanos, que era la dignidad, el bienestar y la convivencia. Aquí yo lo que voy a hacer es decirles cómo yo, Iván Martínez, desarrolla y transversaliza en cualquier campo de conocimiento habilidades socioemocionales para garantizar esos tres pilares. Entonces, el primer pilar en el cual nosotros tenemos que concentrarnos, enfocarnos, es la dignidad. Y entonces es comprender que por encima de cualquier concepto académico, lo más importante es la persona. ¿Por qué? Porque no podemos ser buenos profesionales y buenos seres humanos si hay asuntos por resolver en la cabeza. Pare de contar. Entonces, cuando un estudiante tiene su foco de atención en sus problemas, pensando en las deudas, pensando en su enfermedad, pensando en su trastorno mental, pensando en sus propias aflicciones, ¿el resultado cuál va a ser? Que hay un desinterés y una desmotivación. Entonces yo utilizo los micromomentos. En los tres pilares utilizo los micromomentos. ¿En qué consisten los micromomentos? Estar hablando de cualquier área de conocimiento y antes de iniciar la clase decirles cómo se sienten. Evaluaciones emocionales, que puedo hacerlas preguntándole a los estudiantes, pero puedo hacerlas leyendo su lenguaje no verbal. Para esto es importante que el docente utilice la proxémica en el aula. ¿Qué es la proxémica? Que no se limita a quedarse en un solo puesto, sino que constantemente esté haciendo interacción con los estudiantes. ¿Para qué? Que haga conexión emocional con sus estudiantes. Un docente que camina, un docente que pregunta, un docente que está analizando el comportamiento de sus estudiantes. Un docente que constantemente les está preguntando a sus estudiantes qué necesitan. Un docente que garantiza las necesidades básicas en un aula. ¿Cuáles? Poder ir a un baño, que el estudiante antes de su clase garantice que él tenga un tiempo para descansar, garantice que él tenga un tiempo para que preguntarle si él ya comió. ¿Qué dice la neurociencia? Que el cerebro, cuando el cerebro está pensando en sobrevivir, no tiene tiempo de nada más. Entonces, si hay un cerebro que tiene, un ser humano que tiene hambre, que no ha ido al baño, que está cansado, que está agobiado, que le duele la cabeza, él no va a aprender. Entonces, yo debo garantizar que mis aulas se satisfagan necesidades básicas. Entonces, pudieran llegar las críticas, entonces toca llevarle la comida. No, no, pero sí garantice espacios para que su estudiante esté bien. Segundo, utilizar micromomentos para integrar estos autos en el aula. Priorizar en la salud mental de los estudiantes. Entonces, un espacio donde el estudiante aprenda a afianzar esa inteligencia intrapersonal. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Stot, minuto para preguntarme quién soy yo. Minuto para identificar mis cualidades. Stot, minuto para saber cuál es el sentido más profundo de mi existencia. Stot, minuto para respirar conscientemente. Un minuto para pausar todo lo que hay, para sacar a la gente del control, del excesivo control. Ese es un problema gravísimo que tenemos hoy en educación. Pero usted pausa su clase y dice, vamos a respirar. O usted antes de iniciar, respira y sus estudiantes lo miran y le dicen, ¿qué hace? Usted le dice, me estoy regulando emocionalmente. Minuto para automotivarse, minuto para abrazarse, minuto para decirse cosas bonitas, minuto para tener autodiálogo interno.
minuto para perdonarse, minuto para compadecerme de mí mismo, minuto para reconocer la responsabilidad de las cosas. Es decir, todos los días, todas las clases debe dedicar mínimo un minuto para integrar cualquiera de estas competencias emocionales. Espacios de hábitos constantes, que le enseñen al estudiante cómo de cierta manera puede lidiar con ese estrés y situaciones difíciles del día a día. Entonces, la gran primera recomendación es que el docente debe saber educación emocional, debe conocer la inteligencia emocional y debe practicarla para saber cómo enseñarle a sus estudiantes en él. Segundo, ¿cómo puedo fomentar el bienestar? Eh, Recordando un principio de la neuroeducación, hay un principio de Keynan-Ken que dice que el cerebro se activa con la recompensa y se inhibe con la amenaza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si hay aulas sucias, donde no haya buena iluminación, buena ventilación, donde haya calor, donde haya hacinamiento, el cerebro se estresa. Entonces, al estar estresados, al estar en modo defensa, mi sistema parasimpático, ¿qué hace? Se descompensa. Y al estar mi sistema simpático activo, pensando en sobrevivir, en huir, en defenderme, en quejarme por dónde estoy, pues no hay memoria de evocación, se debilita el sistema inmunológico, no puedo crear nada, no puedo resolver nada. Entonces, la arquitectura de aulas de la neuroeducación nos recomienda que los espacios de aprendizaje sean espacios donde haya armonía en el cerebro, que huelan bien, que estén bien organizados, que haya buena iluminación. Hay docentes que apagan las luces y entonces inmediatamente, ¡pum!, le mandan esa orden al cerebro de dormir. Entonces, espacios agradables y en armonía es posible desarrollarlos. Yo utilizo dos estrategias. Una de ellas es las 4 ausencias y les quiero explicar cómo lo hago yo. Yo utilizo como estrategia primordial al iniciar cualquier curso, cualquier formación, los liderazgos y los acuerdos de grupo. Entonces, en los acuerdos de grupo, yo insto a mis estudiantes a que haya conexión emocional, a que dejen el puesto limpio, a que todos organizamos todo, dejamos organizado, a que constantemente nos estamos rotando la responsabilidad de la limpieza del aula, a no botar el papelito. Es decir, en los acuerdos de grupo yo puedo transversalizar todas estas cosas que tienen que ver con la ética, con la ciudadanía y con el civismo. Entonces, dentro de esos acuerdos, yo digo, no puede haber un aula sucia. Entonces, ¿a qué nos comprometemos todos? Que en el aula no puede haber malos olores, no puede haber polvo, no puede haber basura. ¿Por qué? Porque ya sabemos que eso va a deteriorar nuestro bienestar, va a estresar nuestro cerebro y nos vamos a sentir mal. Segundo, en un aula de clase no puede haber ocio o pereza. Entonces, si usted no puede ese día asistir a clase, dejar alguna actividad donde los estudiantes utilicen ese tiempo libre para trabajar en sí mismos, para trabajar en su propósito, para trabajar en sus metas, en sus sueños. En un aula no puede haber pereza porque cuando hay pereza en un aula, el estudiante está pensando en sus problemas, no está pensando en sus soluciones. Tercero, en un aula de clase no puede haber negativismo, ni de parte del docente ni de parte de los estudiantes. Entonces tampoco es solo ponerse máscaras de la felicidad, pero sí instar a los estudiantes a que no se quejen tanto de las cosas, sino que cuando haya una crítica haya propuestas y haya compromisos sociales. Entonces, instar a los estudiantes a que traten de tener buena actitud, de que siempre estén elevando propuestas, de que se comprometan con el cambio, pero que no estén contaminando constantemente el aula. Hay muchos docentes así que entran y contagian
emocionalmente a sus estudiantes. Y por último, no puede haber violencia. Entonces, en un aula no puede haber insultos, no puede haber bulos, no puede haber cosificaciones, no puede haber bromas de mal gusto, no hay ataques de género, es decir, no hay violencia cultural, ni estructural, ni física en un aula. Y la violencia también puede ser resultado de ambientes sucios, de ambientes con pereza, de ambientes negativos. Entonces la violencia puede ser un resultado de eso. Esas cuatro cosas no pueden existir en un aula de clase y es importante que ustedes las implementen en sus acuerdos. Otra estrategia que yo utilizo es instar a los estudiantes a que haya una disciplina positiva en el aula, no una disciplina impuesta. Entonces esa disciplina positiva yo la explico desde cuatro hábitos. Y esos cuatro hábitos es que sean organizados con sus cosas. Enseñarle a los estudiantes que cuando vayan a trabajar en grupo, sean organizados, pongan las cosas en su lugar, sean metódicos con sus cosas, sean organizados con sus tiempos, sean organizados con todo lo que tienen que hacer. Segundo, que sean limpios en su entorno, ya lo hablamos. Tercero, que sean puntuales, es decir, no hay justificaciones, los estudiantes entregan las cosas a tiempo, hacen las cosas puntuales, cumplen con sus compromisos. Y cuarto, que sean constantes, es decir, que siempre, todos los días sean organizados, limpios y puntuales. Esto parte de la filosofía japonesa. Y por último, para garantizar la convivencia, eh, hablamos de una práctica de los derechos humanos en el aula. Entonces, hay muchas instituciones educativas que tienen manuales de convivencia, hay empresas que tienen sus principios y sus valores, pero entra uno y nadie lo saluda. Se habla de respeto, pero solo se respeta de aquí para arriba y no de abajo para aquí. Entonces, en las aulas hay que romper con las estructuras de poder, porque cuando yo hablo de educación para los derechos humanos, el líder que vengo siendo yo no puede ser una estructura de poder en el aula, sino que pasa a ser un mediador. Entonces, yo les hablaba a ustedes de que yo utilizaba acuerdos y liderazgos. Entonces, los acuerdos que yo utilizo es, no nos podemos tratar mal, respetamos al otro, no hay apodos, trabajamos en grupo, constantemente nos cambiamos de puesto. Yo utilizo mucho esa estrategia de que cada clase mía los estudiantes están cambiando de puesto. ¿Por qué? Para que ellos no se vuelvan individualistas, para que no estén en esta competencia, para que asuman como grupo las responsabilidades de grupo, para que no pase lo de Guillermo, que estuvo 12 años en el mismo puesto y cuando pasó a leer se orinó enfrente de todo el mundo, sino que constantemente estén cambiando la percepción social. Entonces, utilizo mucho las mesas redondas, trabajos en equipo, utilizo mucho los debates, los liderazgos, asigno liderazgos. Entonces, yo le digo al estudiante, usted es sintetizador, usted es cazaperlas y saca frases, usted es glosario y saca palabras, usted es amorizador y habla en positivo a los demás, usted va a ser el redactor, usted va a ser el fotógrafo. Y al final yo paso todos esos estudiantes aquí al frente. Entonces, la premisa ¿cuál es? Si yo estoy al frente, debo garantizar que quienes están acá tengan respeto y dignidad, pero de allá para acá también. Entonces, con esto yo empiezo a desarrollar las habilidades comunicativas en los estudiantes, el respeto bilateral a la autoridad, al subordinado, todas estas estructuras que están, que a veces son complejas y son las que hacen que hoy, incluso en las maestrías y los doctorados, la gente no prenda las cámaras porque le da miedo hablar en público. Entonces, esta convivencia se forja cuando yo no solo inculco honestidad, respeto, justicia como valores corporativos, sino que los practico. Los acuerdos de grupo es que hay respeto, hay comprensión, hay dignidad, hay reconocimiento individual en las aulas, pero esto ayuda a que constantemente los estudiantes estén interaccionando, que se comuniquen, que sean corresponsables de sí mismos,
que estén elevando propuestas, que haya aulas dinámicas donde hay participación, no aulas donde hay competencia e individualismo. Dado esto, hay una clase que les voy a mostrar, dos clases que yo utilizo mucho en las aulas para sintetizar eso. Esta es de Jesús Guillén y otra que yo desarrollé con base a eso. Jesús Guillén y Ana Fore nos dicen que lo primero que debe haber en un aula para iniciar una clase e integrar eso que vimos anteriormente es la cooperación del docente, un docente que coopera, no un docente que infunde miedo, un docente que se abre al diálogo. Segundo, que hace un diagnóstico de las emociones, del conocimiento, del grado emocional del aula. Entonces, él constantemente está preguntando qué saben, cómo se sienten, está analizando qué cositas hay. Tercero, plantea los objetivos a sus estudiantes. Les dice qué van a lograr, los motiva. Cuarto, llama la atención de esos estudiantes. Busca la manera de que ellos sientan curiosidad por eso, porque ya vimos qué es lo que pasa. Sexto, a través de un problema está incentivando constantemente el pensamiento crítico de sus estudiantes. Entonces, un acuerdo de grupo mío es dejarlos participar. Todo mundo puede hablar. Levante la mano, pero no se queje, sino aporte soluciones. ¿Qué piensa? ¿Qué opina? ¿Qué opina lo que dijo su compañero? Sexto, cooperación. En todos los trabajos de aula debe haber trabajo en equipo, sí o sí. Entonces, poner a los estudiantes a debatir problemas, a solucionar cosas y constantemente, como séptimo punto, estar haciendo feedback. El docente tiene que estar preguntando a sus estudiantes si comprendieron, si hay preguntas, hacer mediación pedagógica. Octavo, involucrar la memoria emocional en las aulas. Utilizar las experiencias de vida de los estudiantes como un motor de aprendizaje. Noveno, evaluar esos conocimientos a través de la metacognición. Siempre hago escaleras metacognitivas al final. Le pregunto a los estudiantes, ¿qué aprendieron? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Para qué lo aprendieron? ¿Cómo lo pueden utilizar? Resulta que cuando hay metacognición en un aula, a través de un proceso pedagógico donde hay motivación, atención, pensamiento crítico, cooperación, memoria, ahí hay impacto educativo. ¿Por qué? Porque el estudiante ratifica o cambia sus conceptos. ¿Listo? La otra, que esta es la que yo suelo utilizar, es empezar por un problema que genere sensibilización, reflexión en el estudiante. Entonces yo lo que tengo que hacer es mostrarle a los estudiantes primero, decirles qué van a lograr y qué tanto van a poder hacer en su vida con el aprendizaje que yo les puedo otorgar. Es decir, yo tengo que decirles para qué sirve esa vaina. Segundo, empezar por un problema que integre esa sensibilización y esa reflexión de las cosas, que logre sensibilizar. Entonces, un problema que involucre emociones en el aula. Tercero, sobre ese problema, preguntarle a los estudiantes por qué creen que pasaron eso. Entonces, integrar el pensamiento crítico. Ellos dan sus aportes. Después, involucrar el pensamiento creativo, decirles, ¿y ustedes qué creen que puede pasar si esto sigue sucediendo, si no lo soluciono, si yo no hago nada? Es decir, llevarlos a una perspectiva de cambio. Quinto, entrar en una mediación mía donde yo doy aportes teóricos, donde yo aporto, donde yo sugiero estrategias y con base a esa información del análisis de un problema, de unas causas, de unas consecuencias y posibles soluciones que yo aporto, hacen trabajos en equipo, se debaten, generan una nueva propuesta crítica social y la representan de alguna manera, como yo generalmente lo hago con sociodramas, psicodramas. Pero ustedes pueden utilizar otras estrategias, proyectos, trabajos, presentaciones, otras cosas. Pero la idea acá es que ellos
sepan para qué les va a servir esto, que sepan analizar problemas para que no sean indiferentes, que tengan pensamiento crítico, pero que también propongan y se comprometan. Y al final hay una evaluación donde el estudiante evalúa sus conocimientos, donde hay evaluaciones a través de los liderazgos, evaluaciones grupales, donde hay reflexiones, donde hay aportes. Esto es una clase dinámica que yo utilizo mucho. Quiero cerrar con esto, porque el tiempo ya se nos fue, y es que en la medida que yo cambie esas percepciones que hay frente a la autoridad, a la disciplina y a otras cosas, es bueno reconocer que lo que la educación para los derechos humanos a nosotros nos ha ido llevando o nos ha ido integrando es que hay que vivirla, hay que sentirla. Entonces, ¿cómo voy a relacionar eso? En el contexto de las organizaciones se habla de autoridad y se habla de liderazgo. La autoridad históricamente ha sido asociada al jefe y este actuar de ese jefe ha sido ligado a lo conductista, es decir, yo le pido algo y usted lo hace, así sea bien o sea mal, porque yo soy el que tengo la autoridad. Entonces, comúnmente en la sociedad se nos insta a lo bueno y a lo malo. Entonces se le dice a la gente, no robe, no mate, no haga estas cosas, respeten el aula, quédese quieto. Pero resulta que si esos procesos de autoridad no se ligan a procesos de liderazgo a través de las emociones, simplemente se vuelve un modelo asociacionista o conductista de estímulos y respuestas, donde hay recompensas y hay castigos. Y en consecuencia vamos a tener subordinados que obedecen. Ya. ¿Cómo viví yo eso en mi formación durante 20 años? Que las personas estando en su proceso académico cumplían las cosas, pero cuando ya salían de ese contexto de autoridad no lo hacían, no lo hacían. Entonces ahí es donde yo digo, en las aulas debe haber procesos de liderazgo que lleven no tanto a la conciencia de lo bueno y lo malo, sino a la otra conciencia, a esa que viene con ese, que es en verme en una situación y analizar cómo yo puedo transformar esa realidad que hay a mi alrededor. Y eso lo decía Antonio Damasio. Entonces, aquí en los procesos de liderazgo ya no hay que meter tanta doctrina, sino más filosofía. El por qué y el para qué de las cosas. ¿Para qué te va a servir? ¿Cómo lo puedes utilizar? ¿Cómo puedes servir? ¿Cómo a través de tus habilidades, tus talentos, tus cualidades, tú puedes hacer algo para transformar ese problema? Es decir, integra procesos emocionales, procesos de pensamiento, procesos donde yo hago las cosas, es decir, donde hay corresponsabilidad, donde no me quedo como un sujeto de crítica social, donde digo es que los políticos son corruptos, es que le violan las mujeres, es que no respetan los niños, es que este mundo no sirve, pero nosotros no hacemos nada para que eso cambie. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar con estas aulas dinámicas, donde no predico nada y hago, donde hay respeto, donde hay integridad, donde hay moral, donde yo me siento bien, donde me siento dignificado, donde voy a un aula que huele a rico, donde soy escuchado, donde no soy discriminado por ser negro, ni blanco, ni peruano, ni colombiano, ni mexicano, ahí es donde hay ciudadanía. Nosotros tenemos que propender porque nuestros espacios de aula sean microciudadanías, donde no se predique nada, sino que se practique. Y esto, pues, va generando procesos donde el estudiante va a estar mejor emocionalmente y el docente también. Entonces, es un tema, Miguel, que es un poco más extenso, pero quise sintetizarlo en esta hora porque esto hace parte incluso de diplomados de educación para los derechos humanos que he impartido, pero pienso que es una buena asociación entre lo que han visto en otras estrategias con los otros conferencistas a cómo lo puedo aplicar yo en un aula sin tanta utopía, pero en una práctica real para solucionar muchos problemas sociales. Entonces, se pueden preguntar esto, ¿qué aprendieron hoy?
cómo lo aprendieron, para qué cree que les va a servir y cómo lo van a utilizar. Esta presentación se la voy a enviar a través de Miguel para quienes la deseen y pues recuerden citar los derechos de autor porque hay conceptos que ya vienen apropiados y son realmente creados. Teléfono para que me puedan contactar y muchísimas gracias Miguel a ti por tu espacio. Espero que haya preguntas, participaciones, dudas, inquietudes y es pertinente que se pueda apropiar en el aula. Voy a retirar la presentación para que podamos interactuar mejor. Doctor, ¿ahí me escucha? Sí, te escucho perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Ha sido una presentación bastante especial porque le platico un poco acerca de los objetivos que tenemos con nuestra consultoría y con otras asociaciones que hemos colaborado. Actualmente la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos se realizó un convenio de colaboración para desarrollar proyectos, diplomados, cursos que fomenten los derechos humanos, la promoción, divulgación y protección, pero también el hecho de estar inmersos en esta sinergia es para que quienes estén en búsqueda de este tipo de conocimiento se sumen y obviamente se creen estas nuevas microciudades que mencionaba para el buen desarrollo y también la convivencia, la sana convivencia de los demás. Entonces creo que vamos a seguir en comunicación, vamos a estar platicando, que creo que hay muchos puntos de convergencia. Y bueno, vamos entonces a los saludos, agradecimientos y felicitaciones. Algunos de los mensajes, bueno, más bien la mayoría, nos llegaron a través de WhatsApp. En el caso del canal, solamente están las felicitaciones y los buenos días. Nos comenta Ricardo Ramírez. Buenos días y excelente presentación. Y bueno, en relación a las preguntas, una de las más importantes es, ¿qué tanto impacto positivo o negativo tiene la neurociencia a través de la docencia en el área de derechos humanos en las zonas marginales? Bueno, hablar de un impacto, de que yo pueda decir esto funcionó en un lado y el otro lado, o sea, tocaría mirar específicamente con grupos de control qué tantos estudios, pero sí hay muchos estudios sobre eso. Lo que yo sí doy fe es que uno puede transformar el pensamiento y los comportamientos de sus estudiantes aún viniendo de entornos o tejidos sociales descompuestos, pero en procesos que son continuos. Es decir, si yo llego a una clase y yo practico eso, el estudiante se va a sentir bien. Él se siente bien, pero él se va a su realidad y al otro día vuelve a la misma dinámica. Lo que yo he vivido en mi experiencia es que cuando yo he tenido grupos 8 días, 15 días, 3 meses, el cambio es brutal, porque logra uno eh, orientar a los estudiantes a que tengan herramientas para desarrollar a lo largo de la vida estas habilidades socioemocionales que yo les mencionaba, especialmente las de autocompasión, autoperdón. Y yo he evidenciado, mira, yo les quiero contar, yo fui servidor penitenciario por 20 años, pero mis últimos 5 años los trabajé como docente e instructor de servidores penitenciarios acá en Colombia. Y el grado de resignificación que logra uno en esos muchachos es alto, pero son muchachos que vienen de estratos socioeconómicos bajos, con un nivel educativo muy bajo, con mucha, digámoslo de esta manera, mucha basura en la cabeza, muchos mitos, mucha cultura de odio. Y en procesos continuos, donde uno trabaja con eso, ¡pum!, logra un cambio positivo en las personas. Recuerden que el cerebro es adaptativo, el cerebro se adapta a ciertas condiciones. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esto funciona cuando la misma persona se apropia de sus competencias, porque yo le entrego las herramientas, pero si él no practica
la respiración, el hablarse bonito, el perdonarse, el agradecer, el compartir con los demás. Es muy difícil que tú puedas transformar 20 años, 30 años en una persona cuando no hay autorresponsabilidad. Pero la neurociencia tiene un impacto positivo porque está comprobado de que todo esto que vimos anteriormente ha sido ratificado por la ciencia. Los principios, el desarrollo de competencias emocionales, los beneficios, eso está comprobado. ¿Qué hay que ser? Constantes. Empezar a aplicarlo en las escuelas, empezar a aplicarlo en las aulas, para que haya de verdad procesos de transversalización en todos los docentes, con todos los docentes, llevarlo a las familias. Pero pues son procesos que realmente requieren de mucha dedicación. Excelente, doctor. Y la siguiente pregunta es, ¿quiere decir entonces que los derechos humanos en próximos años estarán siendo eh, clasificados o reconsiderados como parte prioritaria en el aula educativa? ¿Me repite lo último, Miguel? ¿En la qué? En el aula educativa, o sea que si los derechos humanos, o sea, entiendo la pregunta que sería si van a darle como un tipo de área específica o una materia de derechos humanos en algún futuro. Yo aquí lo puedo ver desde dos ópticas. Miren, nosotros teníamos clases de urbanidad de Carreño, clases de ética, clases obligatorias de religión. Hoy en Colombia hay cátedras para la paz. Eso no sirve si no se integra con los demás conceptos. Lo que yo considero es que no es que sea obligatorio una materia de derechos humanos. O sea, sería genial que los niños desde muy niños empezaran a conocer cuáles son sus derechos y cuáles son los derechos de los demás, pero no en cátedras, sino en práctica, en prácticas. Es decir, que se respete los derechos en el aula, entre ellos. Porque es que si no, o sea, puede haber materias de derechos humanos, pero si en la práctica no pasa nada, pues va a seguir habiendo bullying, va a seguir habiendo trastornos mentales, va a seguir habiendo problemáticas. No se trata de una cátedra, se trata de que en las escuelas se les enseñe a respetar, a amar, a servir, a respirar, a gestionar sus problemas. Se trata de que les enseñemos a compartir con el otro, a servir al otro. El error que han cometido es que hacen ver los derechos humanos como algo tan técnico, cuando eso es algo realmente de la vida. Compartir, servir, amar, proteger, ser un ciudadano responsable, tener un propósito al servicio de los demás, respetar al que piensa diferente, respetar al que se parece diferente. Pero las estructuras educativas y sociales están cargadas de narrativas de odio. El negro contra el blanco, el indígena contra el de la ciudad, el del sur contra el del norte, el religioso recalcitrante contra el homosexual contra el igual a él. Es una narrativa de odio que realmente tiene que desaparecer. No se trata de yo ir a enseñarle la Convención Interamericana de Derechos Humanos a la gente, pero sí por experiencia les voy a decir algo. Sí debe haber historia en las aulas porque la historia nos ayuda a recordar las atrocidades que ha cometido el ser humano a lo largo de la vida. Cómo a través de la política, de la autoridad, de la religión, de las estructuras de poder, han devastado pueblos y hoy nos enseñan a odiarnos a nosotros mismos, incluso desde la propia felicidad. Entonces, esto yo no lo hablo desde la utopía, yo lo hablo desde la realidad. Piense, comprométase, aporte algo socialmente, eh, mire cómo puede ayudar desde lo que usted sabe. Esos son derechos humanos. Atienda su depresión, atienda su ansiedad. Si usted tiene cáncer, tenga el valor de decirle al otro para que lo ayude. No se avergüence de ser un homosexual o no se avergüence de estar soltero. No se avergüence de no tener dinero. Para mí esos son los derechos humanos. Lo que dignifica al ser humano, lo que me hace sentir bien aún siendo diferente a los demás. Yo pienso que en eso es que tenemos que trabajar. Y me parece excelente esa pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, le agradezco
a nombre de todos los organizadores por habernos compartido este gran tema, muy, muy enriquecedor, la verdad. Sin duda es un enfoque que abre, abre la mente y pues nos deja mucho que pensar para empezar a actuar en el aula. Doctor, ojalá nos pueda acompañar en las próximas actividades de la consultoría y de los congresos que se están planificando para el próximo año. Le comentaba, tenemos ahí una vinculación con esta Comisión de Latinoamericana de Derechos Humanos, en la cual pues también tienen este objetivo de compartir y difundir todos los avances en innovación de los derechos humanos y sobre todo la relación que tiene directa con las neurociencias. Así es que no nos despedimos, sin duda Muchas estaremos en gracias a ti, contacto. Miguel. Un Te abrazo cuento hasta que me voy a Colombia. vivir a México ahorita en diciembre. Ajá, Estaré en México. Ahorita en diciembre me voy a vivir a México. Entonces nos queda un poco más fácil relacionarnos. claro Entonces que estamos sí. en contacto. Un Por aquí abrazo nos para todos. vemos. Cuídense Hasta mucho. luego. Sí, buen día.